Por ejemplo, una cosa pequeña pero que es tan necesaria, sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. Sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. ¿Usted no considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente Pero hay partido único, como en muchos no hay países. libertad, Por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Lo he visto estos días, así como, oh, qué rico, la felicito, pero usted es comunista. Yo creo que hay algo ahí que es bien cultural, que está instalado, ¿no? Que es el anticomunismo. Y yo soy militante del Partido Comunista. No voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista. Muy buenas noches, queridas amigas y amigos del programa Pare, Mire y Escuche de la Fundación Voz Nacional. Siguiendo este ciclo de reflexión, de conversaciones, de entrevistas, el día de hoy tengo el altísimo privilegio de contar con un invitado desde la República Argentina, desde el otro lado de la cordillera. Les voy a presentar al doctor Guido Jase Espíndola, son argentino, profesor, casado, padre de 5 hijos. Guido es doctor en Sagrada Teología de Matrimonio y de la Familia del Instituto Teológico Juan Pablo II en el Vaticano, en Roma. Es licenciado en Teología del Matrimonio y de la Familia del mismo Instituto de Roma. Es bachiller en Teología por la UCA de Buenos Aires. Es profesor de Filosofía y de Teología en varias y distinguidas universidades de Argentina. Ha hecho también una carrera académica importante, director científico de la revista Sit Ecclesia Domus. Ha sido escritor de varios textos importantes, miembro de la Sociedad Tomista Argentina. Es en ese lugar que tengo el privilegio de conocer a nuestro querido invitado el día de hoy, y la verdad resulta muy alentador para quienes vamos a participar esta noche en este programa. El doctor Guido Jase ha hecho y participa como profesor en distintos cursos en la Diplomatura Universitaria de Teología del Cuerpo, los principios de la educación de la sexualidad integral. Es profesor también de Doctrina Social de la Iglesia. Ha hecho también los cursos La Pureza del Amor y una de sus especialidades, la teología moral. Estimado Guido, muchísimas gracias por la gentileza y tu generosidad de participar con nosotros. Te doy la más cordial bienvenida y ruego, por favor, también no solamente te puedes dirigir al público, porque esta noche te vamos a hacer varias preguntas sobre el tema que nos convoca. Bienvenido, querido Guido. Muchas gracias, John, por toda la presentación. Un gran saludo para todos y espero poder responder con sabiduría y santidad las preguntas que me fueran a hacer. Gracias por la conversación y el espacio que me están brindando. Y como dije antes, espero ser de ayuda. Muchísimas gracias. El programa del día de hoy dice relación con la defensa de la vida, la dignidad humana, la vida, la doctrina que sustenta la defensa de la vida humana en el magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia,
los sumos pontífices, la historia que la Iglesia tiene y la defensa de la vida, y principalmente sabemos por tu trayectoria y por tu cercanía cómo Santo Tomás, esta figura filosófica y teológica, quizás la más importante en la vida de la Iglesia, una de las mentes más brillantes y quizás los mayores corazones que han producido teología en la historia, mira o cómo aborda el tema de la defensa de la vida. Entonces, te quería, primero que nada, querido Guido, que tú nos contaras, y les contaras al público que nos sintoniza, cuál ha sido tu trayectoria o cuál es tu cercanía con este tema específicamente en Argentina y en otras partes del mundo. Bueno, digamos que mi trayectoria sobre el tema de la defensa de la vida, sobre todo surge porque me dedico al matrimonio y la familia como objeto material principal de estudio, ¿no? Después, importante dentro de la familia, la defensa de la vida, no solamente en cuanto a los individuos en cuestión, que son el varón, la mujer, esposo y esposa, sino también, sobre todo, en cuanto a los hijos. Aquí en Argentina, lamentablemente, hemos tenido hace unos años la aprobación de la ley del aborto, lo que nos ha llevado a muchísimas charlas por todos lados, no solamente, no cosas que se he dicho yo solamente, sino que todo el mundo se ha movilizado aquí en Argentina para poder alzar su voz en contra de este, que es uno de los más grandes males, como ya también se advierte en la matanza de los pequeños en el libro del Éxodo, por ejemplo, y después durante el nacimiento de Cristo. No, esto verdaderamente es un gran, no podemos llamar directamente holocausto, pero sí es un asesinato masivo. Entonces, en Argentina ya a partir de este momento nosotros experimentado una grandísima grieta por este debate de la ley. De hecho, se ha visto todavía más fortalecida con elementos visibles como eran en su momento los pañuelos, ¿no? Y los debates que se tenían inclusive con el kiosquero, con la persona que te atendía en la caja de supermercado. Me ha pasado a mí, de hecho, hacer la fila para pagar y que personas detrás me dijeran cosas, porque yo defendía evidentemente la vida de las personas, ¿no? Totalmente en contra de esto. O sea, en Argentina hemos pasado bastante mal. Hoy en día está todo un poco más apaciguado, sin embargo, esta ley sigue vigente. Actualmente el gobierno ha cortado bastante los fondos para las personas que eligen hacerse abortos y eso ha ayudado un poco a bajar. Sin embargo, todavía el combate persiste. Estimado Guido, muchísimas gracias. Mira, te cuento para que nuestros auditores también, aquellos que nos visualizan, entiendan el concepto. Aquí en Chile estamos en un proceso político electoral muy importante. Estamos a meses en que se va a producir un proceso electoral presidencial y parlamentario. Y hay dos sectores, grandes sectores políticos que están en disputa desde el punto de vista político e ideológico. Por un lado, lo que le podríamos llamar la derecha, si es que se le pudiera llamar así, va con tres candidatos que hoy día son los que aparecen eventualmente mejor posicionados en las encuestas. Está la candidata Evelyn Matei, el candidato Kass y el candidato Kaiser. Hay otros candidatos también que no figuran mucho en las encuestas, pero ahí están. ¿Ya? Y en el otro sector ideológico hicieron unas primarias los partidos que le llaman de izquierda y la ultraizquierda. Y de ese proceso electoral surgió con una baja votación o baja participación ciudadana de estas primarias la candidata de la ultraizquierda, la candidata del Partido Comunista, la señora Jara. Todos sabemos en la historia qué es y en qué consiste la doctrina del Partido Comunista, el sustento marxista o la lectura marxista de la historia que está detrás de ello. Todos sabemos también, y es indesmentible, los crímenes que ha tenido el Partido Comunista en la historia. Los holocaustos, los campos de concentración, las persecuciones y principalmente su desapego total al sistema democrático. El Partido Comunista tiene históricamente una
millonada cantidad de víctimas en sus espaldas. Desafortunadamente, la ciudadanía a veces confunde los rostros apacibles o la simpatía y se dejan engañar en las elecciones votando efectivamente por una candidata que ahora se precia de ser democrática, pero que en su origen milita en un partido que se ha considerado antidemocrático en todas partes del mundo. No sé si existe algún ejemplo hoy día en la historia, en algún país democrático o moderno, donde un candidato del Partido Comunista esté disputando las elecciones presidenciales. Es un caso muy particular y muy complejo en la historia de Chile. Hay otro dato que te quiero colocar en antecedente. Se supone que el 60 o 70% de la población en Chile tiene una filosofía cristiana o un pensamiento cristiano. Y dice relación con una importante cantidad de la población o que son católicos o que pertenecen a lo que le llaman el mundo evangélico. Pero también hay muchos que se declaran cristianos o creyentes y que no necesariamente participan de las iglesias. Me refiero a las iglesias protestantes o las llamadas evangélicas y de la iglesia católica. No sé si en Chile va a existir un pronunciamiento por parte de las iglesias evangélicas al momento de ir a votar. Y no tengo mucha esperanza que la conferencia episcopal o la autoridad de la iglesia, en este caso los obispos, puedan necesariamente plantearse frente a una elección política contingente a ver cómo orientar a los católicos cómo votar o no votar. Nuestra experiencia, querido Guido, es que en todas las elecciones, la iglesia, me refiero a la iglesia católica, siempre llama a votar en conciencia. El tema es que la conciencia necesita educarla, ¿no? Porque de lo contrario se puede robar en conciencia, violar en conciencia y matar en conciencia. Porque la conciencia necesita, evidentemente, una inspiración moral, ¿no? Aquello que efectivamente corresponde a la coherencia con la naturaleza humana. El tema del aborto en Chile está zanjado y hoy día ahí está otra discusión a propósito de ese tema tan complejo. Entonces, ese es el contexto en que estamos viviendo en Chile. Por un lado, hay candidatos, entre comillas, de derecha, pero que no se pronuncian sobre estos temas. Por otro lado, hay una candidata que tampoco se ha pronunciado sobre este tema hasta el momento, en ningún tipo de debates, pero todos sabemos lo que significa el Partido Comunista en el mundo y en Chile. Y los regímenes que ellos validan. O sea, validan el régimen de Venezuela, el régimen de Cuba. El Partido Comunista en Chile ha dado su apoyo o solidaridad a Corea del Norte. O sea, una cosa realmente vergonzosa, patética e ignorante, porque es evidente que en esos regímenes no existe la democracia. Entonces, ese es el contexto de esta querida situación que nos acontece en Chile, y nos gustaría poder contar con la opinión, el comentario fundamentado de un especialista, como es tu caso, un doctor en moral, para principalmente situarnos en el siguiente parámetro, estimado y querido profesor. ¿Qué es la vida humana? ¿En qué consiste la vida humana? ¿Cuál es su importancia, su trascendencia y en qué nos jugamos el resto de la sociedad cuando hablamos de la vida humana? Bueno, voy a pasar a responder en orden, de atrás para adelante. Primero, el tema de la vida humana. Entonces, a partir de dos autores que para mí son claves para comprender este tema, no quizás para otros, ¿sí? Tomás de Aquino y también en un punto Jacques Maritain en cuanto a la aplicación de la teoría humana, la teoría sobre la vida humana en la sociedad política. Maritain es un autor que puede ser útil en algunos casos, en otros a veces es bastante criticado. Salvando eso, vamos a ver cómo lo aplicamos. Lo primero es la vida. La vida debe ser considerada como un todo, ¿no? También aquí me estoy apoyando un poco en un autor para mí excelente y aconsejo mucho su lectura, especialmente en estos momentos en Chile, y es Carlos Saccheri, el libro El orden natural. El orden natural, un libro sumamente recomendado y muy publicado aquí en Argentina, un abogado argentino que ha sido asesinado
por montoneros, por personas que son de izquierda, ¿no? Durante lo que fue llamado aquí en Argentina la toma del poder político por los militares. Este hombre fue asesinado porque hablaba en contra del socialismo. Bueno, vamos a pasar a responder primero sobre la vida humana. La vida inicia desde la concepción, esto lo sabemos todos nosotros. Tomás de Aquino en su momento afirmaba que inicia cuando la forma está en la materia, cuando el alma ingresa en el cuerpo, el alma que es totalmente dada por Dios. Esto está sustentado en realidad por todo el magisterio, ¿no? Si bien Tomás, y esto no voy a pasarlo por alto por si después alguien critica directamente, hablaba de una concepción retardada acerca de la difusión de la vida en el cuerpo, ¿no? Porque Tomás habla de que la vida ingresa cuando la materia está dispuesta, de hecho, para aceptarla. Entonces, la vida iniciaría en el momento de que el cuerpo tuviese la forma similar al cuerpo humano, o sea, el feto tuviese la forma similar al cuerpo humano. Por ese motivo se habla de una infusión retardada. Sin embargo, Tomás de Aquino lo decía esto porque mencionaba de que la forma ingresa y se da uno cuenta de que ya ha ingresado cuando hace posible las funciones de desarrollo vital del mismo cuerpo. Esto quiere decir que si Tomás de Aquino hoy estuviese observando los avances de la genética, por ejemplo, estaría diciendo que la vida comienza en la concepción, porque en la concepción ya la cadena genética determina el desarrollo de la vida. Entonces dice cómo va a crecer la persona, qué color de pelo tendrá, el color de los ojos, etc. Por lo tanto, no vale la objeción de que Tomás de Aquino habla de la vida a partir de los 40 u 80 días, no depende si es varón o mujer. No vale, ¿no? Porque es una concepción que él hoy en día estaría diciendo una cosa distinta. Primero dicho eso, pasamos al otro. Entonces la vida inicia eh, con esta infusión del alma para que los movimientos mismos corporales puedan llevar a un cierto sostenimiento de lo que el mismo cuerpo precisa. Es decir, que podamos respirar, podamos latir el corazón, que en la cadena genética ya esté inscrito el desarrollo de la persona, ya es una cosa totalmente genial, ¿no? En ese aspecto, porque ya habla de una potencialidad de desarrollo y una actualidad de existencia, de que allí hay una persona, ¿no? Porque nadie, esto también lo saco en este caso de Robert Spemann, en la diferencia, dice, entre una cosa y un alguien, ¿no? Robert Spemann dice directamente de que la persona no pasa a existir, ¿no? Ya es, no puedes llegar a ser una persona humana, o los dos o no los sos, porque hay una potencialidad de existencia distinta de lo que ya soy naturalmente yo. ¿No? Yo no puedo pasar al día de mañana a ser un animal, por ejemplo, más allá de que las transespecies y todas esas cosas propias de la ideología woke quieran presentarnos, eso es imposible. Poder empezar porque ellos mismos precisan de un reconocimiento jurídico para este problema mental. Entonces ya ahí vemos que hay una no realidad. Volviendo al tema, Robert Spemann dice entonces que uno es una persona desde un inicio porque no podemos llegar a serlo. Tampoco somos personas potenciales. Ya lo sos desde el inicio o no lo sos nunca, ¿no? Por ese motivo, el momento de la concepción, el desarrollo natural hace que de allí el ser humano hasta llegue a ser adulto y anciano. Eso es inevitable. Eh, Ahora, dicho esto, también notamos nosotros que hay un movimiento en el hombre, ¿no? Que de hecho, para Aristóteles, el movimiento era justamente lo que indicaba la vida. Entonces, el principio vital es el alma porque origina el movimiento y hace posible el movimiento, y en nosotros, seres humanos, hace posible las facultades de la inteligencia y de la voluntad, el acto de entender, el acto de querer. Pero todo esto, Aristóteles en la metafísica y Tomás en el opúsculo sobre los principios de la naturaleza, ¿no? Todo esto en realidad está enmarcado en el cuadro de una causa final. O sea, es evidente que si una cosa se mueve o es imperfecta, está llamada a una perfección, o un desarrollo es una perfección, es decir, tiene un fin, ese fin le da su misma perfección, ¿no? Es decir, todo tipo de movimiento se origina porque va hacia un lugar, va hacia una finalidad, hacia una meta. Pues el ser humano ya en el momento de la concepción comienza un camino hacia una meta. Esto es algo que para mí es bellísimo, ¿no? Y espero que también para todos ustedes. Y es que la vida humana
no está determinada por una función material, sino que hay algo ulterior a esto. Porque si todos nosotros, deseamos vivir, conservar la existencia, como decía Carlos Aqueri, es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Conservar la existencia. También así lo opinaba Hobbes en el Leviatán, ¿no? Que para él, que estoy muy apartado de todo su pensamiento político y obviamente antropológico, sin embargo, considera la vida del hombre como algo primordial. Lo que uno busca resguardar ante todo es la vida, dice Hobbes. ¿No? Después lo que haya desarrollado luego de esta afirmación, totalmente incoherente, ¿no? Pero en este punto estamos todos de acuerdo. Sin embargo, la vida, como decía antes, no está limitada a unos funcionamientos que son meramente materiales, ¿no? Porque nosotros mismos nos enamoramos, por ejemplo. Podemos llegar a dar la vida por la patria. Y esto explica que hay metas que son sobrenaturales o hay metas que van más allá de la materia, que muestran el verdadero significado de la vida del hombre, que no es otro que el darla, ¿no? Que el amar. Entonces, hay algo hacia lo que yo me dirijo. Y lo bello de todo esto, que yo quería decirles, es que aquello hacia lo que yo me dirijo debe ser causa de una perfección superior a la que yo ya poseo. Ese movimiento solamente puede terminar en un descanso en el cual yo encuentre todas las potencias saciadas. Y solamente puede ser este mismo Dios. Entonces, para resumir la idea de la vida humana inicia en la concepción, porque de hecho en la cadena genética ya se encuentra, así como decía Eugene, ahí está descrito toda la información del hombre y es la cadena genética distinta a la de la madre. O sea, no es la madre que se desarrolla por dentro y se separa en dos partes. Son individuos totalmente distintos de la madre. Y que por otro lado, hay un desarrollo constante para que el hombre alcance una perfección que no se remite solamente a lo material, porque nosotros experimentamos que buscamos más que cosas solamente materiales. Como por ejemplo, no buscamos comer con otros, compartir una comida, compartir una charla, etcétera. Si hay un fin que es espiritual en el hombre. Pero ese fin espiritual perfecto solamente se puede alcanzar en Dios, porque es el único hacia el cual tienden todas las potencias del hombre. Y esto es lo más bello que yo decía al principio, ¿no? Uno puede considerar el momento de la vida de una persona. La persona existe para Dios. Esto tanto San Agustín como Tomás de Aquino lo afirman. Y esto lo vemos nosotros en la Biblia, en el libro del Génesis, cuando el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, San Agustín decía, mi corazón permanece inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Porque nosotros buscamos esa felicidad suma que Tomás de Aquino comenta en la prima secunda de la Suma Teológica al principio, que es la bienaventuranza. Entonces, para resumir esta idea nuevamente, es todo un trayecto y la vida es bella porque está llamada a la plenitud. Esa plenitud está en Dios. Por ese motivo, y ahora voy a tomar a Carlos Aqueri, el libro El orden natural, por ese motivo, uno no puede cernirse a ciertas posturas que sean totalmente limitantes de este orden sobrenatural. ¿A qué voy con esto? Y esta ya es una cuestión más política. Los partidos que son de izquierda, que están inspirados evidentemente en teorías que son marxistas, están cerrados en un campo que es solamente material, ¿no? Basta solamente con abrir el manifiesto comunista o con leer páginas del Capital o la crítica programada de Gotha, o también observar las críticas que hace mismo Marx a las tesis de Feuerbach, ¿no? Para darse cuenta de que solamente el hombre sirve para la materia y que el hombre solamente es material. Por ese motivo, Carlos Aqueri, en este libro, remite a muchísimos documentos del magisterio de la Iglesia, de distintos papas que inclusive durante el régimen nazi escribieron en contra del socialismo, porque el socialismo ataca directamente la religión. Y eventualmente, al cerrarse solamente en prácticas materiales y totalmente utilitaristas, ataca también a la vida. Y otro pensamiento, tercer pensamiento, si uno quiere sacar de estos dos, es que cuando se atenta contra Dios, se atenta necesariamente contra la vida del hombre. Y esto también podemos observarlo desde el lado del existencialismo alemán con Nietzsche, así hablaba Zaratustra, que dice él mismo, creo que el número 125, de que Dios ha muerto, hemos matado, debemos tomar el lugar de Dios. Y esta es justamente la invitación que hace todo tipo de postura absolutista y material. Tomar el lugar de Dios.
Así uno puede decir sobre la vida de otro. Cosa que Tomás de Aquino, en la segunda de la Suma Teológica, cuestión 64, cuando habla acerca del homicidio, dentro del Tratado de la Justicia, dice que la vida solamente es de Dios. A nadie es lícito tomar la vida de otra persona, ¿no? Entonces, aquí hay detrás también, hay mucho más que una cuestión económica. Hay una cuestión de la vida del hombre. Y si el hombre es un todo, como lo asumía Jacques Maritain en el libro El hombre y el Estado, y en el libro La persona y el bien común, que es un libro pequeñito, el hombre es un todo. Atentar contra ese todo es atentar contra toda la humanidad. Es decir, a estar a favor del aborto, o atentar contra la vida de un pequeño individuo que está en el vientre de su madre, que solamente está allí momentáneamente durante esas 40 semanas. Después el niño va a salir, va a crecer, va a ser un adulto, ser su familia y todo lo demás. Atentar contra un individuo indefenso muestra la crueldad misma de la humanidad. Eso es algo terrible, ¿no? Entonces, para retomar la idea que decía antes acerca de los partidos de izquierda y la cuestión de la materialidad misma del hombre, la ideología marxista justamente encierra al hombre solamente en el campo de lo útil, ¿no? Algo totalmente contrario a la doctrina de la Iglesia, en el sentido de que el hombre es en sí mismo un fin, esto lo afirma Tomás de Aquino, y que el amor que se tiene hacia el hombre es el amor de finalidad. Uno ama a otro porque es otro, no lo ama para algo más. No, no es que yo te amo para que me cocines o para que me lleves al trabajo o para qué sé yo. Las personas no son útiles, las personas son fines en sí mismos. Entonces, la teoría marxista, que de vuelta hay que buscar el Capital y leérselo para poder decir estoy a favor o en contra de esta ideología. Yo invito a cualquiera que esté a favor que justamente él lo lea. La teoría marxista muestra una cerrazón en el campo de lo material que determina al hombre a una cuestión más ecléctica de que su propia existencia está cernida solamente al trabajo. Y en este punto, aquí Sakeri es muy duro con estas palabras, tanto el liberalismo como el marxismo, o todo partido socialista, son iguales. Es decir, cuando uno se cierra solamente a la materia, es la misma cosa. El principio antropológico que se ve tanto por los partidos liberales como por los partidos socialistas es material, ¿no? Marx pensaba, de hecho, y esto es muy claro en el Manifiesto Comunista, Marx pensaba de que todo cambio político o cambio social se debía a un cambio económico, ¿no? Es decir, cambias la economía, cambias todo lo demás. Es lo que está de base de todo. Y el mismo pensamiento se ve en la ideología liberal, como se puede observar en Adam Smith, ¿no? Y el egoísmo de Adam Smith, de hecho. El sano egoísmo, llamaba él. ¿Por qué el sano egoísmo? Porque pensaba que era sano que uno pensara solamente en sí mismo y que así podemos hacer dinero de donde sea y no pasaba nada. Y para Marx eso está muy mal y sin embargo está bien a la vez. O sea, las dos posturas en clave antropológica son materialistas. Entonces no hay lugar para hablar acerca de Dios ni tampoco para hablar acerca del alma. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia siempre fue muy firme contra el socialismo, porque el socialismo atenta directamente en contra de la religión. Basta de vuelta con abrir el Capital y observar cómo Marx critica la religión como una cierta droga, ¿no? Él habla del opio de los pueblos, porque la religión te hace pensar en un más allá, y para él uno tiene que pensar en el más acá. Tiene que haber una guerra entre la clase del proletariado y la clase de la burguesía, para que directamente la burguesía desaparezca, todo sea tomado por el Estado, lo cual es llamado absolutismo por Maritain, el hombre y el Estado, y eso se ve perfectamente en la ideología nazi, ¿no? Que se llevó a cabo esto, un absolutismo, despacio se llevó a eso, y una vez terminado con esta apropiación del Estado por parte de todas las empresas privadas,
a la segunda etapa, como comentan, por ejemplo, Reale y Antiseri en su libro sobre historia y la filosofía, en la que desaparezca el Estado, que es algo a lo que ningún partido socialista ha llegado. ¿Por qué motivo? Y porque una vez que uno está en el poder, prefiere quedarse ahí porque tiene beneficios económicos, ¿no? ¿Qué Estado desaparecido de los socialistas por voluntad propia? Ninguno. O sea, siempre hay una clara conveniencia detrás de todas las ideologías, pero es muy claro observarlo en esta de aquí, ¿no? Después, es verdad, algunos pontífices como Pío XII y Pío XI se han pronunciado en contra de lo que se llama el capitalismo liberal atroz, ¿no? También es cierto eso, ¿no? Pero por una cuestión distinta, por la cuestión de que eh, es injusto a nivel internacional a veces esa entrada y salida de capital dentro de un país, ¿no? Lo cual se hace de una forma arbitraria sin pensar a veces en las personas que trabajan en dicho país y los puestos de trabajo que se pierden y todo lo demás. Es claro eso. Pero es mucho más claro observar lo otro que comentaba al principio. No sé si me expliqué bien o me detengo en algún punto, John. Vos. No, perfecta y brillante tu exposición, realmente es muy clarificador porque has hecho una línea en el tiempo incluso sobre las distintas etapas que este pensamiento tiene y cómo va afectando efectivamente a la naturaleza humana. Es decir, estas doctrinas son esencialmente antinaturales, o sea, son enemigos de la humanidad, enemigos del hombre, enemigos de la persona humana. Y hay muchísimos testimonios ahí en la historia que así lo ratifican. Estimado Guido, se da la paradoja en nuestro querido Chile que tenemos una carta fundamental que ha sido atacada en innumerables oportunidades. Hubieron dos procesos fallidos, motivados por la ultraizquierda, yo diría gatillados por la violencia. Claro, como no ganan las elecciones democráticamente a través del voto popular e informado, simplemente a través de la violencia ejercieron dos procesos constitucionales donde la inmensa mayoría de los chilenos, en forma abrumadora, rechazó esas dos propuestas. Pero se da la siguiente situación, que nuestra Carta Fundamental, que se origina, la última que nos gobierna, la ley más importante de la República, la Carta Fundamental de 1980 y sus grandes modificaciones del año 2005. Esta carta es considerada justnaturalista, es decir, pone a la persona humana en el centro y motor de la sociedad. Y cuando hablamos de que es justnaturalista, es evidentemente la influencia aristotélico-tomista, una carta fundamental con inspiración también en algunos aspectos de algunas constituciones europeas, recoge lo mejor de las cartas fundamentales, pero recoge también la esencia natural de la capacidad que ha tenido la nación para tener ciertas convicciones. Es decir, esta carta fundamental, ya que ha sido rechazada, aquellas que la han querido modificar, cambiar o desechar, es la carta fundamental, la ley más importante de la República, que ha sido confirmada más veces por la ciudadanía. Y en esta carta fundamental, la persona humana ocupa una dimensión psíquica y física. Por eso existe un recurso de protección, que es un invento de la Carta de 1980, que es una acción para poder cautelar las garantías fundamentales. Y la primera garantía fundamental, la más importante de todas, es el derecho a la vida del que está por nacer. Entonces hay una doctrina que sostiene que la vida se entiende desde el momento mismo de la concepción. Ahora hay reformas que quieren el tema del aborto, si son una semana, una cantidad de semanas u otro tipo de semanas. Lo ilógico es que van en este camino decadente, que empiezan a decir desde cuántas semanas sería persona y desde cuántas semanas no sería persona. Es una cosa insólita. Es como si después de una cierta cantidad de semanas o antes de eso no fuera nada.
¿no? Y de repente, después de cierta semana, sí es persona. Bueno, esta carta fundamental, en el caso nuestro, recoge lo que le llamamos la cultura cristiana occidental, lo mejor de Grecia, lo mejor del orden jurídico romano y toda la influencia de España. Toda esta monarquía en misión que plasmó su cultura, su lengua, su religión, su forma de vivir por más de 300 años en Hispanoamérica. Como toda empresa humana, con sus luces y sus sombras, pero es una empresa sustentada efectivamente en la cristiandad. Esta región, toda Hispanoamérica, cada país nuestro, tiene una cultura cristiana en sus propias raíces. Basta ver las calles, el orden que nos hemos dado, las formas de vivir, las formas de creer, las formas de pensar, el ordenamiento que tenemos. Sin embargo, hay una incoherencia total por parte de la clase política que tiene una especie de obsesión por tratar de derribar la esencia y la voluntad soberana de la nación. Esa construcción espiritual de un grupo de personas, individuos, ordenados en la sociedad, que han decidido tener un pasado común, un presente y un futuro común, la nación. Entonces la pregunta que nace de esto es que, ¿qué pasa efectivamente cuando estas posturas políticas contingentes atentan contra la soberanía de la nación? Es decir, aparece una candidata o un candidato con una ideología determinada que termina violentando lo que mayoritariamente la población libre y voluntariamente ha decidido tener y darse para sí en un orden jurídico y constitucional. ¿Cuál crees tú que debería ser la respuesta de una ciudadanía organizada que tiene ciertos principios, valores, convicciones, un pasado común, una historia común, y que ha decidido proyectarse en un territorio determinado, bajo una ley fundamental como lo es la ley más importante, que es la Constitución Política de la República? ¿Cuál crees tú que debería ser la respuesta, en este caso específico, de los ciudadanos? Sí, pero los ciudadanos que tienen convicciones de fe, convicciones sobrenaturales, que creen en la trascendencia de la persona humana, que creen que la vida es el derecho más importante, que creen en el derecho natural, que creen en la democracia, que creen en un orden establecido, que creen en la familia como núcleo, fuente y fundamento de todo el resto de la sociedad, o la familia o la sociedad doméstica. ¿Qué debería hacer una sociedad organizada? Los hombres y mujeres de fe, los cristianos, pero principalmente los católicos, en compañía de sus pastores, los obispos, la iglesia, la estructura jerárquica, pero principalmente el laico comprometido, el que está bautizado, el que sabe que tiene una responsabilidad moral cada vez que va a votar, porque está decidiendo por la vida propia, la vida de los demás, y su acto político de votar está sujeto a la voluntad del Creador. No puedo yo decir que creo en Dios y votar por un candidato que atenta contra Dios, que va contra lo que Dios ha propuesto, o que derechamente se pone en contra de aquellos parámetros o reglas o normas que la legislación divina, la escritura, la doctrina, el magisterio de la iglesia nos ha dispensado. A veces la gente dice, bueno, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como si en realidad se produjera una especie de esquizofrenia autorizada. Da lo mismo si soy cristiano o católico, yo veré por quién voto o no voto en cada elección. Hay un discernimiento que se tiene que hacer, confrontarse moralmente, porque ese acto voluntario, soberano, libre e informado, necesariamente va a afectar a la nación.
y podría alentar una estructura política de la cultura de la muerte. ¿Estaré yo dispuesto como católico a colocarle el voto a una candidata o un candidato que atente derechamente contra el derecho humano más fundamental como lo es la vida? ¿Qué tiene que hacer el cristiano, el católico, la iglesia ante una elección de esta envergadura? Guido. Muy buena pregunta, John. Muy buena pregunta. Acá pasó exactamente lo mismo. Y la verdad que eso me tiene pensando hace ya un par de años, ¿no? Y, a ver, me remito primero a una breve introducción acerca del ius naturalismo y ius positivismo. Quizás varios ya lo conocen, como antes John lo ha mencionado. El ius naturalismo reconoce la ley natural como base del derecho positivo, es decir, las leyes que se pueden después pasar por Cámara de Diputados, senadores, etcétera. O en una monarquía los que da un rey, como pasaba con Jean Bodin, que reconocía al menos que el rey tenía sobre de sí la ley natural y a Dios. La ley podía dar leyes, pero tenía sobre su propia cabeza al Dios y a la ley natural. Después está el Dios positivismo, que no reconoce ningún tipo de ley natural, es decir, ningún tipo de marco objetivo sobre el cual basar las leyes. Por lo que todo se resume en un nos ponemos de acuerdo y listo, lo que llama el consenso, ¿no? Que es una muy mala idea acerca de la democracia, como por ejemplo lo cita Sartori en sus libros de 2 tomos sobre la idea de la democracia, Enrique Sartori. Ahora, volviendo al tema, basta solamente con hacer memoria, como antes muy bien tú lo has dicho, John, del legado que nos dio Grecia. Uno puede abrir Sófocles, Antígona, ¿no? Y darse cuenta que ya Antígona remitía a la ley natural. Ella no era católica, evidentemente, todavía no habían conocido a Cristo. Entonces, Sófocles, por boca de Antígona, da una frase que queda para el derecho. Sobre tu ley, le dice a su tío, hay una que es superior, la ley de los dioses, dice ella, ¿no? Porque son politeístas. Es decir, el tío había impedido, mediante una ley positiva, que se enterrase a su hermano dentro de la ciudad y se lo había dado a comer a los animales fuera de la ciudad, fuera de los muros. Entonces ella lo quiere enterrar como debe. Y dice que lo hace por la voluntad de los dioses, que es una ley que está sobre la ley positiva. Nosotros hoy en día hablamos de la ley natural. Es decir, aquí, ahora voy a hablar acerca propiamente del católico, ¿no? Pero si uno no es católico, al menos es un ser humano. Y como seres humanos, nosotros nos debería pesar nuestra propia vida y tener un poco de empatía y darnos cuenta de que si la vida de otro peligra, también puede pasar con la mía lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Voltaire Voltaire, un francés enciclopedista, ¿no? Uno de los padres del iluminismo, o sea, no estoy para nada de acuerdo con sus ideas, pero esta frase es simpática. Si Dios no existiese, deberíamos inventarlo, ¿no? Un autor que yo quiero mucho, Juan José Pérez Soba, en su libro sobre la pastoral familiar, lo cita al principio en el prólogo y dice, si no existiese, deberíamos inventarlo, pero él dice, si el amor no existiese, deberíamos inventarlo. Y yo digo, si la ley natural, no existiese, deberíamos inventarla. ¿A qué me refiero con esto? Si no hay ningún tipo de marco objetivo, que caemos en el luz positivismo, de que todo se basa en mero consenso, nosotros estaríamos diciendo lo mismo que, bueno, yo me declaro ahora mismo Dios, es decir, me pongo en el lugar que Nietzsche mismo proponía en Hacia hablaba Zaratustra, en el número 125, ocupar el lugar de Dios y dictaminar qué es el ser humano. Algo parecido criticaba Robert Spemann a David Hume, por ejemplo, en cuanto que el ser humano, ¿qué es? Alguien que tiene conciencia de sí. Eso lo dijiste vos, porque a vos te conviene. Porque para estos autores, que son todos empiristas ingleses, el ser humano valía menos que un chimpancé o que un puerco. Porque el chimpancé y el puerco tienen más conciencia de sí que el propio bebé. Tontería, obviamente, ¿no? Pero esto es lo que está pasando. Si uno dice no hay vida, uno debería llegar a ser o determinar dónde está la vida y así ocupar el lugar de Dios. Es decir, en definitiva, ¿qué es la vida? Dijimos antes todo esto del movimiento y del desarrollo
que está desde siempre, porque uno no puede llegar a ser humano, o lo es o no lo sos. Esto, si alguno no está de acuerdo conmigo, por favor lo remito a Robert Spemann, de vuelta, sobre la persona. Que el libro se llama La diferencia entre un alguien y un algo. Persona. La diferencia entre un alguien y un algo. Entonces, lean ese libro y después se van a dar cuenta, ¿no? O McIntyre también sobre, sobre los animales racionales dependientes a la edad de McIntyre. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, ¿no? De cómo el hombre es mucho más de lo que puede establecerse o decirse acerca de él, porque nosotros conocemos más cada día, porque progresa, por ejemplo, la ciencia en el campo de la medicina y sabemos más de cerca del funcionamiento del propio organismo. No podemos llegar al punto de decir, bueno, ya lo sé todo, ahora voy a decir cuándo empieza la vida humana. Porque esto es importante que uno lo entienda. Definir la vida no compete al ámbito de la ciencia positiva como la comprendemos hoy en día. Ningún médico en realidad puede definir la vida, porque la vida es una realidad inmaterial. Y la medicina, como todas las otras ciencias que son materiales, se dedican a las causas materiales. O sea, el médico puede decir cuáles son los signos vitales, pero no te puede definir la vida, porque la vida supera el campo de la definición material. Es inmaterial. De ahí entonces, que ninguno de nosotros podría, de hecho, con pleno derecho, tomar el lugar de Dios y dictaminar dónde empieza la vida. Es algo ridículo eso, algo ridículo. O es hombre o no es. No es que yo digo cuando empieza a ser y porque tiene el corazón que le palpita o el otro dice porque ahora tiene más forma que antes y qué sé yo. Es una tontería eso. ¿No? Porque como sigue esto, el día de mañana va a seguir lo otro. ¿No? Lo que nosotros conocemos como la eutanasia es lo próximo en la agenda del aborto. Eso es evidente. ¿No? Todos los países que han aprobado hace décadas la ley del aborto después terminan con la ley de eutanasia. Porque la vida ya pierde sentido, porque no hay vida directamente. Por eso yo les decía al principio, cuidado, que cuando se comete una crueldad contra uno pequeño que todos debemos resguardar, yo corro riesgo de que también se cometa conmigo. Basta con mirar un poquito para atrás, un par de décadas, y vemos lo que pasó con el régimen nacional socialista, los nazis, una crueldad, ¿no? Y todos nos decimos, no, eso sí, es un holocausto terrible lo que sucedió, todos somos empáticos, y está muy bien que lo seamos. Yo tengo mi familia de ascendencia judía y alemana, no, yo soy católico, ¿no? Pero familia de ascendencia judía y alemana, eh, y tuvieron que escapar de eso mismo. Total empatía. Pero lo que pasó allí es algo de lo que está pasando ahora. Es un exterminio de personas. Eso es la ley del aborto. También uno puede observar lo que ha sucedido, lo que sucede, perdón, hoy en día en Estados Unidos, con la cantidad de miles de chicos que mueren gracias a estas leyes. Y los lugares y clínicas abortivas en las cuales se realizan estas prácticas son crímenes de lesa humanidad, directamente. Bueno, pasando a eso, al ámbito ahora católico, como dije antes, si uno no es ius naturalista y llega a ser ius positivista, entonces piensa que está bien el aborto, porque yo dictamino todo lo que dije antes, es poco humano. No en el sentido de que deja de ser un ser humano, en el sentido de que en el campo de la moral se comporta poco como un ser humano. Deberíamos defender nuestra especie, no matarla. Una locura. En el campo del catolicismo, uno nunca podría, con plena conciencia, votar a favor de algo que vaya en contra de la propia humanidad. Y la religión también, obviamente, ¿no? Como dije antes, la Iglesia siempre se pronunció en contra de los regímenes socialistas. Pero también esto un poco me remonta, porque es el mismo caso en el campo de la moral, a lo que sucedió en el año 68 con los Humanae Vitae de Pablo VI. Aunque mucha gente dijo, la Iglesia no se puede meter en el ámbito, en la esfera privada, en el ámbito de la sexualidad, de los matrimonios. ¿Y cuál es la respuesta sistemática de los obispos? Que eran buenos obispos en el entonces, no los malos que han hecho cualquier cosa después. Que la iglesia busca la santidad de las personas. Entonces, todo campo de acción moral es un campo de santidad, ¿no?
Entonces no podemos ahí no decir nada. Tenemos que dar una luz, porque hay gente que lo precisa. Ahora, lo mismo pasa en el ámbito de la política. El ámbito de la política también es un ámbito de santidad. Todo campo de acción humana, de libertad, es un ámbito de santidad. Yo puedo salvarme o condenarme. Todo acto libre permite estas dos acciones, estas dos consecuencias, perdón. Ser salvado por nuestro Señor o ser condenado por mis propias acciones. No es que Dios me va a mandar al infierno porque yo voté a un candidato que apoya el aborto. Yo me mando al infierno porque quiero justamente potencialmente matar a una persona. ¿No? Porque aprobar estas cosas es lo peor que podemos hacer. Si nosotros solamente nos cerrimos a cuestiones meramente económicas y decimos, no, lo que pasa es que esta postura, que es de izquierda, socialista, está en contra de la vida, pero en el ámbito económico parece ser que tiene propuestas mucho mejores a las que tiene el otro partido, ahí estamos siendo muy cínicos, ¿no? Entonces lo decía Carlos Saqueri, de vuelta en el libro El orden natural, aprovecho para de vuelta promocionarlo, que lo lea, eh, que el primer derecho, como antes dijo muy bien, John, lo dijiste vos, es a la vida. ¿No? Pues si no tenés vida, ¿de qué derecho me hablas? Si a mí me mata, que me den derecho a la propiedad privada, no me sirve de nada. Entonces, si yo no defiendo el primero de estos derechos y no coloco todos los derechos que demás son secundarios respecto a este como al servicio del derecho a la vida, no sé qué estamos pensando. ¿No? Sería trágico que una persona dijese, bueno, pero vamos a ser un mejor país a nivel económico. Sí, pero a nivel humano, ¿qué es lo que importa? En el libro de la política, Aristóteles, de hecho, orienta toda la actividad económica a la actividad humana. O sea, ¿de qué te sirve a vos tener dinero si en definitiva vas a utilizarlo para el mal? Perdés tu propia alma, eso lo ves en la ética de Nicómaco, ¿no? Cuando habla acerca de la virtud de la liberalidad, en contrariedad con el vicio de la avaricia o el vicio de la prodigalidad, ¿no? En la ética de Nicómaco, los primeros libros. O sea, uno no puede cernirse solamente a, bueno, pero esto está bien, está bien. Ya de raíz estamos mal. ¿No? Tener una antropología inadecuada como esta de aquí que permite la legalización del aborto es lo peor que uno puede tomar como decisión. Y es inclusive ser, en este caso, decíamos antes, poco humano en el ámbito de la moral o también en el ámbito de la fe, poco creyente. ¿No? Es algo terrible, sería de hecho casi una tragedia que un país con una gran tradición católica como lo es Chile terminase votando a favor de cosas que van en contra de su propia identidad. Y antes, muy bien, John, vos habías mencionado acerca de la identidad nacional, ¿no? Y hay que ahí hacer un poco más de hincapié en que la nación, decía Maritain al principio del hombre y el Estado, la nación es un concepto que engloba a todos los que nacen en un determinado territorio y tienen un bagaje en común, una identidad que se basa en una costumbre y también en algunas riquezas que son no solamente culturales, sino que esa misma cultura depende de una riqueza religiosa. Entonces, no podemos decir que el hombre es directamente una cosa material y que todo se origina a partir de hoy, sino que hay todo un bagaje, una identidad a la cual nosotros estaríamos traicionando si de hecho hacemos esto, ¿no? Estamos tirando por la borda todo aquello por lo que los, los grandes héroes de la patria, hablo de usted, pero también hablo de nosotros, de Argentina, han luchado. Uno no puede hablar acerca de la libertad si no habla primero de la vida, ¿no? Nadie puede tomar una decisión si ya está muerto. Y como dije antes, el primer paso es el aborto. Hay muchos otros que vienen después de una vez aprobado el aborto, porque una vez que está todo liberado, de que la vida ya deja de tener sentido, entonces la muerte también lo podría dejar de tener. De hecho, la misma humanidad ahora está pasando por un momento terrible, en el cual el transhumanismo ataca directamente el pensamiento de la naturaleza humana, en el cual ya no sabemos bien qué es una persona. La ideología woke ya ha hecho perder al hombre la conciencia de la identidad, vendiendo como identidad aquello que de hecho no lo es imaginación pura. Entonces estamos en un momento, diría Bauman,
una liquidez profunda, y ahora lo utilizo el mismo concepto para decir otra cosa, una identidad líquida profunda. ¿No? Ya no sabemos qué somos. ¿No? Y yo vería todavía un paso más hacia la perdición si de hecho un país con gran tradición católica votase a favor de algo que justamente fuera el principio de un auto boicoteo, ¿no? De la propia identidad. Hay que aferrarse solamente, en este caso, al sentido común, que es el menos común de los sentidos, como decían algunos. ¿No? El sentido común. Soy un hombre, quiero que la humanidad misma persista, no puedo votar en contra de mi propia humanidad. ¿Respondí bien, John? Algo que dejé sin responder. No, agradezco tu generosidad y tu claridad en la respuesta que has manifestado en este espacio y en este programa. Creo que es significativo que entremos en un proceso de discernimiento profundo. O sea, hay que sentarse a pensar de verdad sobre el destino propio, el destino de la humanidad, y ese acto político, ético, responsable, cargado de historia moral, que significa por quién yo voy a votar en cada elección. Desgraciadamente, estamos en un momento muy, muy confuso en que estas cosas pirotécnicas, el llamado del día, la noticia liviana, se hace cómplice de esta oscuridad cultural que estamos viviendo. En Chile, desgraciadamente, una importante cantidad de universidades públicas como privadas están secuestradas por ciertas ideologías, ¿no? Hay universidades muy prestigiosas históricamente, que prácticamente son una verdadera fábrica de marxistas, y ahí están estos personajes pululando, y hoy día tenemos una casta instalada en el poder que debe ser la más ladrona en toda la historia del país. Todos, por supuesto, salieron de una universidad pública muy reconocida. Yo no sé qué hicieron ahí los profesores para aprobarles sus exámenes bajo ningún criterio, ni siquiera jurídico o ético. Esos profesores son responsables también moralmente de toda esta decadencia, porque claro, por la cuota mensual que le pagan el sueldo, se ponen de rodillas frente a la ideología y son tan inmorales, ladrones y sinvergüenza como los mismos alumnos que aprobaron en las facultades. Por eso esta decadencia que vive Chile es una tragedia, porque con los impuestos de todos los chilenos seguimos fabricando, entre comillas, a los enemigos de Chile. O sea, ahí están una casta realmente decadente, vergonzosa. Hay una noticia aquí en Chile que reina por todas partes. Crearon una figura de la fundación y se robaron toda la plata que se puedan imaginar. Nunca en la historia del país, una vergüenza, esta nueva oleada que venía con un bagaje y un patrimonio moral mucho más distinto que el resto. Bueno, y entonces hoy día, como yo te decía al comienzo, nos vamos a enfrentar a estas elecciones, y yo creo que en el caso de los que tenemos fe y de los que tenemos ciertas convicciones, no porque seamos mejores que el resto desde el punto de vista humano, ¿no? Somos vasos de barro que llevamos un gran tesoro. Aquí lo importante no son mis falencias personales, sino el proyecto común que significa la defensa, la patria, la nación, las convicciones, los valores que están ahí presentes en la historia. Entonces yo te quiero agradecer, estimado Guido, por tu tiempo, tu generosidad, esta entrevista fantástica que tú has podido abordar. Sé de tu magnífica trayectoria y tu compromiso, de tu camino que has hecho en tu vida personal y profesional, ¿no? Cultivando los valores y la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Tú eres una autoridad en materia de filosofía y teología moral en Argentina, eres un profesor muy distinguido, y qué bueno que nosotros podamos poder contar contigo en un momento tan álgido para la historia chilena. Yo no sé si exista otro momento más crítico que hemos vivido
en que estamos enfrentados a una situación de oscuridad total y desafortunadamente aquellos pastores, la autoridad de la Iglesia, católica me refiero, que tiene que salir a decir una palabra, desafortunadamente se da esta premisa que yo alguna vez sostuve en Chile: pastores reunidos, ovejas muertas. Cada vez que se juntan los pastores, las únicas muertas son las ovejas. Y los pastores siguen siendo cómplices en compañía de los lobos, a los cuales sientan en la mesa para faenarse justamente a las ovejas. Entonces, yo te quiero agradecer. Tienes unos minutos, estimado y querido Guido, para despedirte del público que te va a escuchar esta noche y el resto después, los que se van a conectar a través de este programa de la Fundación Voz Nacional. Así que, Guido, te dejo unos minutos para que te puedas despedir y hacer el último llamado que tú estimes conveniente en esta magnífica entrevista. Gracias nuevamente a vos, John, por hacerme esta entrevista. Si fue magnífica, fue también gracias a tus intervenciones. Te agradezco muchísimo. Después, quería decir solamente dos cositas, ¿no? La primera es que es muy cierto lo que estás diciendo acerca de cómo algunos obispos se quedan callados y también sacerdotes se quedan callados dentro de las iglesias. A veces, como dije antes, algunos confunden el ámbito de la política con el ámbito de lo privado. Totalmente equivocados. Cuando uno se mete a votar, en realidad lo que está haciendo es poner en juego el destino de una nación. O sea, eso no es un ámbito privado ya, ¿no? El pensamiento político no es el pensamiento mío. A veces yo miro con muy mala cara a aquellos que dicen, en la mesa no se habla ni de religión ni de política. Mentira. En la mesa, si no se habla de eso, ¿de qué se va a hablar? ¿Sobre la comida? ¿No? Hay que hablar de religión y política. ¿De qué más vale la pena hablar cuando estamos todos reunidos? Ahora, el tema importante, como decía antes, es que hay un destino detrás que se está jugando. Es más bien seguir con la identidad propia de una nación que tiene una gran fuerza en su identidad, o una cara cultural occidental que ha tomado de la iglesia y de todo el patrimonio cultural, también greco-occidental. O dar la espalda a todo eso y ver qué pasa, a ver quién es el próximo Dios, quién es el próximo Poncio Pilato que entrega al justo por los injustos. Vamos a ver qué pasa. Y lo otro que quería decir es que uno, al tomar estas decisiones, nunca debe hacer el menor de los males. Acá nos pasa mucho en Argentina que la gente cuando vota dice, bueno, voy a votar al menos malo. Error. Eso es un gran pecado, de hecho. Si uno hace algo malo, ya estamos haciendo algo mal. Por más que sea el menor de los males, el mal chiquito, ya es un pecado. Cuando uno vota, tiene que votar el mayor de los bienes posibles. ¿Ah? Ahí va a encontrar aquí un candidato que sea un rey católico santo, ¿no? Eh, Como decía Maritain, si hubiese un rey católico santo ahora, me gustaría optar por una monarquía. Pero no hay eso, no está la posibilidad. Pero uno puede votar por aquel que se parezca más a aquellos que deberíamos nosotros mismos ser o deberíamos defender. Yo no conozco ahora mismo las internas entre los partidos de derecha que están allí en Chile, pero he visto cosas aquí en Argentina y en el resto del mundo. Lo que sí siempre aconsejo es votar por el mayor de los bienes posibles, ¿no? Y el mayor de los bienes posibles siempre va a ser la defensa de la vida. Todo lo demás puede ir y venir. Todos hemos tenido la experiencia en nuestras casas de tener dinero y a veces no tenerlo. Y no por eso nos sentimos menos familia, porque lo importante siempre es estar todos juntos. Hay que pensar entonces en realidad un país como si fuera una familia. Hay que pensar una familia como si fuese también un país. El padre de familia, decía ya Aristóteles, dirige su casa como el rey dirige una nación. Lo mismo dice Tomás de Aquino en el libro de Renio, en el opúsculo de Renio. El que hace el rey busca que todos sean santos, que todos alcancen su perfección. Solamente se puede hacer eso si verdaderamente tengo confianza en aquel que está guiando, ¿no? Como decía también a su vez Platón en el diálogo del político, el rey es como el pastor que guía ovejas, porque las ovejas no tienen modo de defenderse. Pero las ovejas, como decía Jesucristo, conocen mi voz. O sea, yo espero, y con la mano en el corazón lo digo, con mucha confianza, de que salgan adelante,
¿no? Como gran nación que son, y que ellos se den cuenta, todos los votantes, de que hay una voz del pastor, ¿no? Que no es un partido político, pero sí se representa a veces históricamente el mayor de los bienes posibles en este momento por votar. Nunca hay que pensar que la religión y la política son cosas opuestas. Como dije antes, uno se juega su vida, el mérito de ir al cielo, ¿no? El mérito de Cóncoro que se Tomás de Aquino al final de la prima secunde, para hacer acciones buenas. Y una de estas es, de hecho, la participación activa a nivel político. Uno no puede quedarse callado entonces en estas dos cuestiones, en la religión y en la política. Ni siendo pastor, ni siendo obispo, y tampoco siendo un laico comprometido. Allá acá en casa, por ejemplo, padre de familia, nosotros con mi esposa hablábamos acerca de estos temas de política con chicos, nuestros hijos que son muy pequeños, pero ellos ya tienen que ir comprendiendo que en la vida uno toma decisiones y esas decisiones pueden marcar nuestra escatología, lo que nos espera luego, ¿no? Así que quiero dejar solamente este pensamiento, estimado John, acerca de cómo uno mismo se juega su propia existencia, haciendo el bien en cada cosa, y nunca fragmentando a la persona ni tampoco el destino de una nación. Me parece mejor esta opción económica que la otra. La opción económica entra dentro de la opción política, que entra dentro de la opción moral, que está dentro de la opción antropológica. ¿Por qué hombre voto yo? ¿No? ¿Por qué concepto de humanidad? ¿Por qué concepto de Dios? Bueno, agradezco nuevamente el espacio que me has brindado para dar esta reflexión, estos pensamientos. Espero haber sido de utilidad, es lo único que espero, de poder haber ayudado a alguno a poder pensar mejor algunas cuestiones y que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, estimado Guido. Ya que eres un buen amigo y un hermano argentino, voy a traer una pequeña historia, finalmente, antes de terminar el programa. Y es que hay dos figuras muy relevantes en la historia argentina y chilena que nos unen, que son San Martín y O'Higgins. Estos dos hombres, más allá de todas sus limitaciones humanas, tuvieron un destino común. Uno terminó exiliado en Francia y el otro en el Perú. El nuestro, don Bernardo, que estamos próximos a celebrar en el mes de agosto la memoria de su nacimiento, en el último acto político, por tratar de salvaguardar la unidad de la incipiente República Chilena, abdica, deja el poder y con unos pocos bienes parte camino a Valparaíso. Y antes de salir de territorio chileno, asiste a una misa en la iglesia La Merced en Valparaíso. Este mensaje se lo doy a todos aquellos que creen que el libertador de Chile promulgaba en su vida una convicción filosófica que atentara contra la iglesia. El último acto político de O'Higgins en Chile fue asistir a la celebración de la Eucaristía, es decir, colocarse de rodillas frente a Cristo y a lo trascendente. Posteriormente, en su viaje, gracias a los buenos oficios de tu compatriota de San Martín, consigue una casa en el Perú, porque aquí ocurrió el pago de Chile, el desprecio, el olvido y la falta de generosidad hacia él. Estando ya muy cerca de volver a la casa del cielo, asistía a misa generalmente a las dos parroquias que le quedaban cerca en Lima, ahí está su casa, la casa de O'Higgins. Pero llegado el momento más trascendente de su vida, como no tuvo la posibilidad de que en Chile le enviaran ni sus trajes guerreros, ni sus condecoraciones, optó por llevar el hábito franciscano, que era el hábito con que textualmente le mencionó a sus familiares, que era el hábito con que se iba a presentar frente a su Señor. Yo siempre he creído en la profunda convicción de fe y trascendencia, porque cuando un hombre ama realmente su país, nunca se equivoca y es capaz de votar y elegir siempre pensando en el bien superior, aún a costa de tu propio prestigio o un costo político importante. Para O'Higgins, abdicar significó entregar el poder. Entregó el poder temporal, pero su vida se perfeccionó desde el punto de vista moral
alcanzando aquella dimensión. Por eso yo creo fehacientemente que hay una reserva moral en Chile muy importante, especialmente en el pueblo, no en la casta política, oligárquica ni empresarial, que efectivamente han sido los grandes causantes, los grandes traidores de la historia chilena. Yo confío esencialmente en el pueblo, en esa mujer sencilla, que reza, que pide, que implora, sobre todo como lo hizo Higgins, mirando el rostro de la Madre del Señor y de la Virgen María. Por eso, queridas amigas y queridos amigos, por más larga y oscura que sea esta noche que estamos viviendo, amanecerá. Amanecerá y Chile volverá a ser un país grande, glorioso, como siempre lo hemos sido en nuestra historia, y cuya bandera representa el valor de la vida, el valor superior y trascendente de la persona humana. Quien ama a la persona humana, ama también profundamente la vida, como lo hicieron nuestros padres de la patria. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, una cosa pequeña pero que es tan necesaria, sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. Sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. ¿No considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente pero hay partido único, como en no hay libertad, países. no hay libertad, por supuesto, no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Lo he visto estos días, así como, oh, qué rico, la felicito, pero usted es comunista. Yo creo que hay algo ahí que es bien cultural, que está instalado, ¿no? Que es el anticomunismo. Y yo soy militante del Partido Comunista. No voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista.